Bueno, muchísimas gracias, queridos hermanos. Se ha llenado de abejas acá porque cantó Arelis y la dulzura me está llenando de abejas el lugar. Arelis toma las corcheas y las semicorcheas, le pone color, le pone sabor y con su hermosa voz nos deja un tremendo mensaje. Igual este himno que acabamos de cantar es un himno de victoria, es un himno de triunfo, porque la iglesia nace de la victoria. No es que la iglesia está buscando la victoria. Ya en la cruz se generó la victoria y la iglesia nace de la victoria. Por eso este himno es un hermoso himno y nos queda chico, para decirlo de alguna forma. Así que muchas gracias. Gracias por la oración que tuvimos, la presentación. Me queda grande el poncho, como dice acá en Argentina, ¿no? Demasiada presentación. Es una bendición estar con ustedes aquí. Tengo un amigo de Uruguay que he invitado de Montevideo, no sé si está conectado. Jonás, bienvenido. Y también otro del norte argentino, el doctor León, no sé si está conectado, pero bienvenido si lo está. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos, los tengo a todos en el corazón y el Señor sabe que no estoy llenando un espacio de saludo, sino que estoy dejando brotar a mi alma con lo que estoy diciendo. La gloria sea de Dios. El Nuevo Testamento se encargó de presentar en primer lugar la biografía del Señor Jesús. Y lo hizo a través de 4 evangelistas que de distintos puntos de vista vieron la misma historia. Supongamos que hubiera un accidente de 2 autos o de 2 carros que chocan en Juan Bosch y Prudhomme. Uno de cada lado chocan, tienen un siniestro. Y hubiera un testigo en cada una de las esquinas. Los 4 contarían exactamente el mismo accidente, pero cada uno de una óptica distinta. Los evangelios son iguales, cuentan la misma vida, pero cada uno le da un matiz, le da un perfil que lo enriquece a lo que está contando. Y quizás vea algún detalle que el otro no lo cuenta, pero con este punto de vista lo logramos tener. Sabemos que Mateo fue escrito por un hebreo, por Leví, y fue escrito Mateo para los judíos, para los hebreos. Entonces era necesario que Mateo convenciese a los hebreos que este hombre, Jesús, era el Mesías que estaban esperando. No era fácil, lo habían visto crecer, lo habían visto en la carpintería, lo habían visto humano, y de golpe que Mateo le diga, este es el Mesías, ellos todavía están mirando el cielo y esperan a un guerrero, a uno que venga en caballo y tome dominio, pero Mateo le dice, este es el Mesías que estamos esperando. Tiene 28 capítulos largos, hay mucho olor a Antiguo Testamento en Mateo. Es el evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento, porque les está demostrando a los judíos que este Jesús era el Mesías que estaban esperando. Por eso comienza con la genealogía y la arranca desde David, desde donde los hebreos y judíos les interesaba. Desde ahí arranca la genealogía Mateo. 28 capítulos. Marcos lo escribe para los romanos. Les está diciendo, señores, este hombre que hace tantos milagros, este hombre que tiene una palabra y una doctrina tan especial, es Dios. A los romanos no le interesaba la genealogía, por eso Marcos no pone genealogía, arranca directamente diciendo, el que cree en él, crea
como dice ahí el capítulo primero, y el Evangelio, el tiempo ha llegado, el Evangelio se ha hecho presente, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Marcos escribe un Evangelio de 16 capítulos, relativamente corto para 20 milagros que cuenta, porque iba contando la vida de Jesús, lo que al romano le interesaría para creer que Jesús era Dios. Entonces cuenta acontecimientos de la vida de Jesús. La letra Y está más de 1000 veces en en Marcos, en los 16 capítulos. Y salió, y entró, y subió, y fue, porque está contando cronológicamente lo que fue pasando. 16 capítulos, 20 milagros. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas era historiador, era médico. Los dos escritos de Lucas empieza, excelentísimo Teófilo, yo te voy a contar en tiempo y forma y cómo fueron los acontecimientos, y va contando como un verdadero historiador. Pero como era médico, le da un enfoque especial a los milagros y levanta el estatus, digamos así, de la mujer, de la familia, y como buen médico le da un perfil especial a lo que es el valor de la familia. Escribe 24 capítulos dirigidos a los gentiles. Entonces comienza la genealogía de Jesús desde Adán, no desde David, sino desde Adán, para presentar al hombre perfecto. Entonces, Lucas presenta en su evangelio a Jesús como un hombre, pero como un hombre perfecto. Y Juan escribe la epístola universal. Son 21 capítulos llenos de teología, no hay genealogía. Directamente en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, esta era la luz que vino. Cada texto es pura teología. Es el evangelio de los encuentros. Algún día, si el Señor me da oportunidad de estar con ustedes de nuevo, vamos a analizar 21 encuentros así rápidos que tiene el evangelio de Juan. Muy interesante y muy teológico. Es el único que cuenta Lázaro, por ejemplo, en capítulo 11, en la mitad, y escribe la epístola universal. Ahora, Mateo está tratando de convencer a los judíos que este era Dios. Jesús era Dios. Y Marcos está tratando de convencer a los romanos, miren, este milagrero, este hombre de doctrina profunda, este es Dios. Ahora, vamos a leer la palabra. Les invito a abrir en Mateo, capítulo 16. Recuerden que todo el libro está dirigido a los judíos. Y pensémoslo así, ¿no? Todo el libro dirigido a los judíos. Mateo capítulo 28, el último capítulo, Mateo 28, abra su Biblia, me imagino que la tiene, ¿no? Está en la casa, encerradito, no me diga que está tomando mamá Juana o algo de eso. Directamente la Biblia, olvídese de otra cosa, ¿no? Y vamos al libro. Mateo 28. Mire el texto 16. Está terminando su evangelio. Y dice, pero los 11 discípulos, Judas ya no estaba, se había suicidado, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esta frase me llamó mucho la atención por 2 o 3 cosas importantes. Primero, están los 11. Los 11 lo han visto caminar en el mar. Los 11 lo han visto en Betania con una voz tremenda resucitar a Lázaro. Los 11 lo han visto en el estanque de Betesda levantar al cojo. Los 11 lo han visto con la hija de Jairo, etc. Y ahora, después que él ha muerto y él había dicho que iba a resucitar, mire, de todas las resurrecciones que hubo en el Antiguo Testamento,
y en el Nuevo Testamento, ninguno de los resurrectos avisó que iba a resucitar. Solamente Jesús dijo, voy a resucitar. Todos los demás muertos que resucitaron volvieron a morir, por supuesto, pero ninguno avisó que iba a resucitar. Pero Jesús sí. Ahora, ellos sabían esto. Ellos conocían a Jesús porque tuvieron 3 años y medio con Jesús y conocieron detalles de la vida de Jesús que no están en la Escritura escritos, pero ellos lo conocieron. Ahora, este texto 16 me llama poderosamente la atención. Les está escribiendo a los judíos. Le dice, judíos, este es el Mesías. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Todavía Judas no se había suicidado acá. Al monte donde Jesús les había ordenado. Mire, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Esto me mata. Pero algunos dudaban. Él los eligió con el dedo. Uno por uno los trajo. Los adoctrinó. Le mostró su vida. Se transfiguró para algunos. Se mostró en sus milagros. Y ahora algunos le dudan. Ahora, ¿cómo voy a convencer a un pueblo que este es el Mesías si los 11 más cercanos a él, de todo el pueblo hebreo judío, de todos ellos, algunos dudan? Yo me imagino a los judíos de aquel tiempo querer decirle a Mateo, mira, escúchame, los 11 que estuvieron con él, uno se suicida y los otros están dudando. ¿Cómo venís a tratar de convencernos a nosotros de que este era el Mesías si algunos de los más cercanos estaban dudando? Vamos a Marcos. Marcos les habla a los romanos y les está diciendo, señores romanos, este hombre es Dios. Por la cantidad de milagros que ha hecho, la vida que ha vivido y lo que ha dicho es Dios. Marcos capítulo 16. Abra la Biblia. Marcos capítulo 16. Se cierra el libro. Este libro lo dicta Pedro a Marcos. Y Marcos lo escribe. Capítulo 16. ¿Está conmigo? Puerto Plata, ¿están conmigo? La Central, ¿están conmigo? Luperón. Y ahí es Arelis, ¿no? De Luperón. Gregorio Luperón. Hermosa iglesia. Fíjense, capítulo 16, versículo 10. Bueno, vamos a empezar del 9. Mire, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Los 11 estaban tristes y estaban llorando. Y viene María Magdalena, versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No. Este texto dice bien, no lo creyeron. O dice que estaban tristes llorando e hicieron una gran fiesta, se alegraron, se pusieron contentos, cantaron himnos y dijeron, sabíamos que iba a resucitar. Y no lo creyeron. Ahora, si yo tuviera que escribir una carta para convencer a alguien que Jesús es Dios y me pasa esto de no creerlo yo mismo, es una locura. No lo creyeron. Los 11 hombres que Jesús había elegido, que les había mostrado su identidad, y todavía les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, ahí en Mateo 15, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora no le creen que ha resucitado. Increíble. Verso 12. Pero después apareció en otra forma
a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Hermanos, ¿estamos leyendo bien? ¿Estamos leyendo el final de un libro, el cual quiere presentar a Jesús y mostrarle a los romanos que este era Dios y que resucitó como había dicho? Ni ellos lo creen. Increíble. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos, mire, sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sentados a la mesa, se aparece Jesús, 3 años con ellos, vieron el escenario de la cruz, el clima flotaba en Jerusalén, 3 crucificados, una expectativa de lo que iba a pasar, la iglesia naciente, los 11 hombres reunidos, tristes porque el maestro no está, están llorando porque el maestro no está. Viene María Magdalena y dice, enseguida lo contó. Algunos medios malitos dicen, le dijo a una mujer para que lo difunda más rápido, pero no lo vamos a tomar literalmente a esto. Pero el verso 10 dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, y no le creyeron. Ahora, esto realmente es para no entenderlo, ¿no? Que los mismos 11 no le crean. Y luego vienen los 2 caminantes que eran los de Emaús y dicen, Jesús ha resucitado. Ni aún a ellos le creyeron. Entonces Jesús se enoja, se entristece por su incredulidad. Y dice, Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué le habrá dicho? ¿Cómo le habrá dicho? ¿Cuál fue ese reproche y esa dureza de corazón? ¿Qué le diría usted, por ejemplo? ¿Qué le diría yo? Che, pero muchachos, pero ustedes no me vieron, pero ustedes no me conocieron. Ustedes no vieron que mi palabra tenía autoridad, que el endemoniado de Gadareno se sanó en 1 minuto. Ustedes no vieron que el chico lunático quedó tirado, postrado, se levantó y andaba bien. Pero ustedes, ¿qué estuvieron haciendo conmigo 3 años y medio? Les reprochó la dureza del corazón. Pero más me llama la atención el verso 16, el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, no trató de solucionar el problema de los que no creían. Ellos estaban sentados a la mesa. Mire, ¿qué se hace sentado a la mesa? Estaban comiendo, estaban atendiendo las necesidades de su propio cuerpo, lo ven a Jesús, hay un plano espiritual para dejar de comer, para atender el plano espiritual de la resurrección de Cristo, que era Dios. Sin embargo, están atendiendo sus necesidades. Yo a estas reflexiones de esta noche le titulé actitudes. En Mateo vimos que algunos dudaron y otros le adoraron. Unos se inclinaron, le adoraron, porque lo vieron resurrecto, pero algunos dudaban. Actitudes. Una actitud positiva y una actitud negativa. Acá dice que los 11 no creyeron a María Magdalena, los 11 no creyeron a los 2 que venían, y Jesús se le aparece a la mesa y algunos siguen atendiendo su cuerpo, la comida, lo suyo, las demandas de este cuerpo, actitudes. Y él hace caso omiso en los 2 evangelios y le dice, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Qué amor, qué gracia, qué misericordia. Qué tremendo la actitud de Jesús.
No les dijo, muchachos, vengan, vamos a orar. Y enseguida los mandó. Ahora, estos son las últimas palabras de cada evangelio, pero vamos a Hechos, y estos 11 se transforman en un motor agigantado, en un motor, en un potrero de 11 hombres que salen desbocados y llevan el evangelio a todo el mundo. Yo algunas veces me he preguntado de cuál de esos apóstoles fue transmitiendo la palabra hasta que me llegó a mí y me entregué a Cristo. Y no sé, pero me gusta pensar que fuera de Pablo, que hizo 4 viajes y se diseminó por todo el mundo el evangelio. Aunque dicen que Tadeo fue el que fue a Armenia y Ereván, a Armenia de donde son mis padres, y el cristianismo vino de allá. Hay muchas cosas para decir de eso. Actitudes. Hermanos, ¿cuál es tu actitud frente al Cristo resurrecto? Al Cristo de las demandas, al Cristo del llamamiento, al Cristo del envío. Vayan a predicar, al Cristo de la consagración, al Cristo de la cobertura, al Cristo de la sangre que nos limpia de todo pecado, al Cristo que está esperando que la iglesia se mueva. Muévese potente, cantábamos recién, la iglesia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Actitudes. Unos en la mesa atendiendo su cuerpo. Otros en el Evangelio de Mateo dudaban. Otros en otro plano. ¿Hay un cristianismo A y un cristianismo B? Pregunto. ¿Hay un cristianismo de 24 quilates y otro cristianismo del facilismo cristiano? ¿Hay un cristianismo de las demandas y otro cristianismo de la fe acomodada? ¿Hay un cristianismo de la fuerza de aguas vivas? En su interior correrán ríos de agua viva, como dice en Juan 7:37, y otro cristianismo, el de la resignación, el del costumbrismo, el de ir y venirismo, el del ir y venirismo a la iglesia. Es una rutina, no es una vida empapada en Cristo, sediento del Dios que busca crecer y servir al Señor. Tengamos en cuenta que Él los eligió uno por uno. Yo voy a mencionar algunos textos, no hace falta que los abran por amor al tiempo, pero en Mateo 10:1 dice, llamando a sus 12 discípulos. Él, conociéndolos, los llamó uno por uno. Hermana, joven, hermano, anciana, anciano, creyente, el dedo índice de Dios se estiró y te señaló. Conociéndolos, los eligió uno por uno. Yo a veces he lagrimeado delante de este texto, en Mateo 10:1, donde Él, conociendo mis falencias, mis debilidades, mi fragilidad, lo mismo me eligió. En segundo lugar, lo eligió con sabiduría. Acá no se trata de elegir algo y decir, bueno, que venga este o aquel. Con sabiduría, iba caminando a orilla del mar y eligió a uno, eligió a otro. Siguió caminando y eligió a uno que cobraba impuestos. Siguió y lo eligió a otro que estaba bajo la higuera. Él lo eligió con sabiduría. El último libro que escribe Pablo es 2 Timoteo y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay un llamado que Pablo hace y él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, él nos llama a que le imitemos. Y le dice a Timoteo,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿no? Yo me pregunté siempre, ¿y estos muchos testigos qué hicieron? También escucharon a Pablo, también escucharon el consejo que le dio a Timoteo, pero fueron muchos testigos que no dice después a dónde fueron, qué hicieron, dónde salieron y demás. Pareciera que hay mensajes de la iglesia que se dan del púlpito y que algunos lo toman, lo asimilan, lo mastican, lo van a rumear, están con él, se sienten tocados, van a la casa y el mensaje prende, el mensaje empuja, el mensaje tiene fuerza. Pero hay otros muchos testigos que pareciera que el mensaje se lo destinan al otro. Y a veces están en la reunión o en el servicio diciendo qué lástima que no vino fulano para que escuche las palabras del predicador. Se lo endosan al otro. Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Sabe que en la iglesia hay hombres no fieles? Por eso Pablo dice a hombres fieles. ¿Por qué? Porque el no fiel no le sirve para lo que viene. Ahora, dentro de la iglesia, aún en el presentismo, aún en el costumbrismo, aún en la presencia dominical o semanal donde vamos, podemos no ser fieles. Y el Señor busca estos hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, hay testigos que no testificaron. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es una visión, hermano. Es una visión. Acá la enseñanza es didascalia, es lo didáctico. Es tomar estas escrituras. Bueno, estas escrituras, gracias a Dios, nos dan la doctrina de la salvación. Acá, de acá está todo lo que el hombre tiene que hacer para salvarse. No hace falta más aditivos, interpretaciones, volúmenes que otros han escrito, pensamientos humanos. No. Acá está todo lo necesario para salvarse. Pero también este libro está escrito para guiar nuestras conductas, para saber vivir la vida cristiana, para saber qué es lo pernicioso y qué no. El principio de la sabiduría está acá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con esta palabra. Esto no solamente nos adoctrina para salvarnos, sino que también nos da la fuerza para vivir una vida cristiana acorde a su enseñanza. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió, escuche, y les dio instrucciones. Y les dio instrucciones. Este libro da instrucciones. En el monte de la transfiguración, cuando se aparece la nube y baja, y está Elías y Moisés, y caen de rodillas ahí, Jacobo, Juan, Pedro, le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Hoy, hermanos, oímos a esto. Ningún apóstol nos va a venir a decir alguna cosa. Acá lo que está escrito, esto es palabra de Dios, inspiración de Dios. No hay rezos que podamos hacer a nadie para que Dios nos hable, sino lo que está escrito acá. Acá hay instrucciones. ¿Cuánto tiempo hemos pasado para aprender el oficio, la profesión, la tarea que hacemos para sobrevivir, para lucrar, para tener nuestra entrada, nuestro trabajo, brindar a la familia comodidades, seguridad, continuidad en los estudios? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en tantas cosas? Pues este libro es el que nos va a dar la instrucción
necesaria para la vida cristiana. No nos separemos de este libro, hermano. No nos separemos. Cada día busquemos en este libro. Hechos 1:8 dice, quédense aquí hasta que reciban el poder. El poder, Mateo 10:1 dice, llamando a sus 12, les dio autoridad. Hay una autoridad que emana del poder de él. Es la autoridad del cristiano. Tenemos autoridad de inmiscuirnos, entienda bien esta palabra, en la vida de otros y predicarles el evangelio. Tenemos autoridad y el poder necesario para hablar a otros y no quedarnos callados y hacer que la palabra de Dios corra como tiene que correr. Llamando a sus 12 les dio autoridad. El Espíritu Santo es el que posee en nosotros y nos va a dar autoridad y nos va a guiar a toda buena conducta. Hace muchos años atrás, cuando recién me recibía, bueno, no tanto, pero algunos años, sonó el teléfono, levanté y me llamaron de una ciudad a 50 kilómetros de Córdoba para predicar un domingo a la noche. Entonces le dije a mi señora, vamos a llevar 5 Nuevos Testamentos, pensando que si hacemos la invitación, 5 almas puedan recibir al Señor como Salvador. Intuición. Fuimos esa noche, paramos el coche, entramos, estaban cantando, nos sentamos con Nelly, vino uno y me dice, vos sos Alberto, ¿no? Sí. Bueno, terminamos de cantar, me dieron el púlpito, hago la invitación, el Señor provee, nos da 5 almas que levantan la mano, pasan adelante y digo, vengan que vamos a hablar un poquito. Y cuando vamos a empezar a hablar, invitan al resto de la iglesia atrás para tomar un té, un refrigerio, y en eso se corta la luz. Y yo estaba en la oscuridad con 5 personas adelante, hablándoles los primeros pasos de la vida cristiana y entregándoles el Nuevo Testamento. La gente iba, venía, había un bullicio, había una explosión social normal de todas las iglesias. Terminó ese momento, vino la luz, fuimos atrás, tomamos el té, nos volvimos a Córdoba, contentos de que el Espíritu nos había guiado a la reunión. El lunes suena el teléfono en el consultorio. Levanto el teléfono, hermano, de Río Segundo le llamamos, la ciudad. Sí, ¿qué pasó? Dice, ayer lo estuvimos esperando. ¿Cómo que me estuvieron esperando? Sí, lo habíamos invitado a predicar. Pero si yo fui y estuve allá, hermanos de Puerto Plata, me fui a otra iglesia, me confundí y me fui a otra iglesia, nos fuimos a otro lado, paramos el coche, entramos, me dan el púlpito, predicamos la palabra y a la otra iglesia la dejé esperando. Mire, hermano, cuando me acuerdo de esto, hay una mezcla adentro de gratitud, de quebranto. Me equivoqué de iglesia, fui a otra iglesia. Y los hermanos me dijeron, bueno, ahora agenda bien, toma la dirección y te venís bien a la iglesia que te hemos invitado. Y en la otra iglesia, después pregunté, ¿quién iba a tomar el mensaje? Y un hermano de Córdoba dice, pero como no vino el hermano de Córdoba, pensamos que te había mandado a vos. Mire, hermano, cuando el Espíritu guía, uno no sabe lo que puede pasar. Pero está en la mano del Espíritu y el Espíritu Santo lo hace. Y uno de esos 5 hermanos se llama Drueta, Pedro Drueta, está encargado de una obra en Chancaní, en un pueblo del interior. Él está pastoreando, está como misionero de nuestras iglesias en ese lugar. Pedro se tenía que entregar al Señor ese día y el Señor usó aún la confusión de este siervo medio tonto que fue a otra iglesia, pero cuando el Espíritu obra, hermano,
la cosa viene así. Y siempre que me acuerdo de esto, glorifico el nombre del Señor. Mateo 21:6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Después abrálo y subrayelo en su Biblia. Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hermano, cuando Jesús manda, cuando el púlpito habla, no es una opción, no es si te conviene hacerlo, no es esto depende de vos, es obra de Dios, es palabra de Dios. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hermanos, cuando vamos a la iglesia, vayamos con la expectativa de que Dios va a hablar y nos va a ordenar, nos va a sugerir, nos va a dirigir, nos va a abrir puertas de algún ministerio o algún servicio que tenemos que hacer. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Lucas 10:9 dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para esto vine, para predicar en los lugares vecinos. Y el Señor lo hizo y los mandó a los discípulos a hacer lo mismo. A vos te puso en Puerto Plata, yo estoy en Córdoba. A mí no me va a pedir cuentas de tu vecino. Y a vos no te va a pedir cuenta de los que viven acá atrás de esta pared, en otra casa. A mí me va a pedir cuenta. Si los vecinos de la iglesia de Puerto Plata fallecen, van a ir al trono blanco y será una cuenta de ellos la salvación entre ellos y Dios. Pero si ellos dicen, Señor, nosotros no sabíamos cómo salvarnos, va a ser un gran problema para la iglesia que está en Prudhomme, esquina Juan Bosch, porque esa iglesia es la responsable de que esos vecinos sepan cómo se pueden salvar. Si se salvan o no es un tema personal entre Dios y el ciudadano, pero que sepan cómo se pueden salvar es un problema tuyo y mío. En el año 90, en Aeroparque sube un avión y a los 1000 metros se cae y se mueren todos los que iban arriba, en Aeroparque, en Buenos Aires. Y adentro se murió un visitador médico que me venía a ver todos los meses. Se llamaba José Serra. Era rubio, alto, joven, con un buen dinero, en un buen laboratorio. El pelo rubio, así le decían el León Serra. Y el León Serra murió joven en ese accidente. Yo tengo en la sala de espera un texto grande, 2 textos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y el otro, encomienda a Jehová tu camino, espere en él y él hará. Y tengo porciones bíblicas, pero no me acuerdo de haberle hablado al León Serra de que se tenía que salvar, de que Cristo era la solución para él. Y el León Serra murió en ese accidente. Hace poco estaba en Aeroparque, en Buenos Aires, en el aeropuerto, y me fui caminando hasta el lado de la pista. Y hay una piedra grande y una placa de bronce, y leí todos los nombres ahí. Y llegué a José Serra. Y dije, este hombre, una vez por mes, venía a mi consultorio. Le di Biblia, le di el almanaque La Buena Semilla, los textos estaban en la sala de espera, pero no me acuerdo de haberle hablado, como lo he hecho con
infinidad de personas en el consultorio y lo sigo haciendo. Y no sé si ese hombre se va a la condenación o no. Pero yo tuve la oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo, o por lo menos de contarle. Hermano, les dio instrucciones y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Usted y yo tenemos esa misión. Hoy somos los labios del Evangelio. Somos los labios del Señor. ¿En qué categoría estamos? ¿Le dudaban? ¿Atendían sus cuerpos comiendo? ¿Otros le adoraban? ¿Hay una clase A y una clase B? ¿A cuántas personas ha hablado de Cristo en los últimos tiempos? Que esta pregunta le lleve en su corazón en esta noche. Juan 12, 40, escuche. Jesús dice, yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Jesús dice, yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio el mandamiento. El mandamiento está, leímos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A usted le va a tocar Puerto Plata y sus vecinos, y a mí me va a tocar Córdoba, en mi zona, mis contactos, los cuales vienen a mi consultorio y los veo, y son mi área. Y tu área, ¿quién la va a cubrir? Jesús dice, yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Para ir terminando, Jesús nunca se salió del camino trazado. Escuche, Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ay, ay, ay. Hermano querido, cuando leo esto, realmente me quedo en un callejón. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús le dice a Dios, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y me he preguntado, Señor, pero en la otra cuadra, en el otro blog de Bartimeo, había otro. Señor, en el otro lado hay otro saqueo. Te fuiste por este lado y no te fuiste por allá. ¿Cómo he acabado la obra que me diste que hiciese? ¿Por qué no seguiste 2 bloques más, 2 calles más, e ibas a encontrar a otro para hablarle? Sí, pero Dios le da una ruta, Dios le da un plan, Dios le da un programa. Y Dios prepara desde antemano las obras para que andemos en ella. Y usted y yo tenemos desde antemano preparado el GPS para que nos dirija por la obra que Él ya ha preparado. Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay un tiempo, hay un momento y hay un límite. Sí, muchos se pierden, pero el Señor te ha mandado a un camino. ¿Y podemos decir esto? Yo, Alberto, puedo decir, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿O tengo pendiente algo que voy dejando en el tintero, que voy dejando en la mochila del olvido? ¿O puedo mirar para adelante y decirle, Señor, 12 de mayo, 13 de mayo, estoy listo, cuando quiera, acá estoy, he acabado la obra que me diste que hiciese? Esto es vivir el nivel superior, la clase A. Y voy a terminar acá. Y es el momento de pensarnos, ¿en qué clase estamos? Actitudes. Es el tema de hoy, actitudes. Él se presenta vivo en los últimos textos
del capítulo 28 de Mateo, y dice, y algunos dudaban. Es como que eran de los clase B, de la resignación. Era de un nivelcito, es como la segunda marca de una marca importante, que se consigue más barato. Déjeme decirlo despacito, más barato, más cómoda, un poquito más ordinaria. Y en Marcos se presenta y dice, no le creyeron. Y un poco después, no le creyeron a los dos caminantes. Jesús se presenta y los reprende. En esta hora tomemos esa represión de amor. Tomemos esa palabra de parte de Él para decir, vamos iglesia, vamos Puerto Plata, vamos Alberto, la iglesia de Córdoba, calle Rincón, vamos a meternos, vamos a buscar lo óptimo. Estamos en los últimos tiempos. Esta pandemia va a dejar una psicosis social en el mundo. No vamos a ser igual que antes. El campo está arado, hay que tirar la semilla, hay que aprovechar para decirle, vio, los muertos se tiraban y se apilaban en España, en Italia, y no sé cómo vamos a terminar nosotros. Pero los grandes países con grandes armamentos, con grandes sofisticados estudios y academias, y grandes universidades, y grandes radares electrónicos, y tienen todo el mundo copado, y un bichito microscopio los puso de rodillas. Dios dijo jaque y ya se inclinaron. No falta mucho para el jaque mate. Cuando venga el Señor, como dice en Tesalonicense, y los muertos en Cristo, etc. Capítulo 5, Primera Tesalonicense. Hermanos queridos, es tiempo de vivir un cristianismo de abundancia. Si Jesús dijo que nos va a dar vida abundante, no es menos, es vida abundante. Y en Corintios dice, el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. No vengamos con bla, 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 bla. No es palabra, es poder. Y esto lo digo para mí en primer lugar. Y luego compartido con una iglesia amada que tengo en mi corazón, que es la central del templo bíblico, allí en Puerto Plata. Y mucha gente de aquella zona. Estuve en Susúa, iglesias preciosas, y bueno, y tengo en el corazón, en la mente a cada uno de ustedes, y oro por la iglesia de Dios. Que el Señor nos dé un despertar a todos. Discúlpeme que me he pasado unos minutos, pero bueno, estaba ahí medio encendido y me salió el argentinismo de adentro, pero para la gloria de Dios. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.